En las brumosas tierras de Aragón, cuando el siglo XI se desvanecía en el horizonte de la historia, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la reconquista española. Alfonso Sánchez, quien más tarde sería conocido como Alfonso I el Batallador, vio la luz del día en 1073, en el seno de una familia real que ya respiraba el aire de la guerra y la conquista. Hijo del rey Sancho Ramírez y de su segunda esposa, Felicia de Roucy. Su infancia transcurrió entre los muros del monasterio de San Pedro de Siresa, un bastión de conocimiento y fe que moldearía su carácter con la misma precisión con la que los herreros forjaban las espadas de los caballeros. Desde joven, Alfonso demostró una aptitud innata para el arte de la guerra. Sus maestros, veteranos curtidos en 1000 batallas, veían en él la chispa de un líder nato. Mientras sus contemporáneos se contentaban con juegos de niños, el joven príncipe ya soñaba con volver a tomar las tierras que antiguamente pertenecían a los cristianos. El año 1104 marcó un punto de inflexión en la vida de Alfonso. Con la muerte de su hermano mayor, Pedro I, el peso de la corona recayó sobre sus hombros. A sus 31 años, Alfonso se convirtió en rey de Aragón y Pamplona, heredando no solo un trono, sino también una misión sagrada: expandir los dominios cristianos y hacer retroceder a las fuerzas islámicas que durante siglos habían dominado la península. No tardó en demostrar que su sobrenombre, el Batallador, no era una mera fanfarronería. En 1105, apenas un año después de su coronación, Alfonso lanzó su primera gran ofensiva. Las ciudades de Egea y Tauste, situadas estratégicamente en el valle del Ebro, fueron sus primeros objetivos. Con un ejército de 5000 hombres, una fuerza considerable para la época, Alfonso sitió ambas plazas. La resistencia musulmana fue feroz, pero la determinación del joven rey era inquebrantable. Tras semanas de asedio y combates encarnizados, las murallas cedieron y las banderas aragonesas ondearon sobre las torres conquistadas. Esta victoria temprana fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En 1107, Alfonso dirigió sus fuerzas hacia el este, poniendo sus ojos en las fortalezas de Tamarite y San Esteban de Litera. La campaña fue brutal, con escaramuzas diarias y asaltos nocturnos que pusieron a prueba la resistencia de ambos bandos. Los cronistas de la época hablan de batallas donde el cielo se oscurecía por la lluvia de flechas y el suelo temblaba bajo el peso de la caballería. Finalmente, tras meses de lucha, las dos ciudades cayeron ante el empuje aragonés, expandiendo las fronteras del reino y asegurando nuevas rutas comerciales vitales para la economía de Aragón. Pero el destino tenía reservado para Alfonso un desafío aún mayor. En 1109, se presentó la oportunidad de unir las coronas de Aragón y Castilla mediante su matrimonio con la reina Urraca. Esta unión prometía crear un poder cristiano sin precedentes en la península, capaz de hacer frente a cualquier amenaza musulmana. Sin embargo, lo que parecía una alianza perfecta pronto se convirtió en un campo de batalla político y personal. La relación entre Alfonso y Urraca fue tormentosa desde el principio. Las diferencias de carácter y las ambiciones políticas enfrentadas llevaron a conflictos constantes. Mientras Alfonso soñaba con liderar una gran cruzada contra los musulmanes, Urraca se centraba en consolidar su poder en Castilla y León. Los nobles de ambos reinos, viendo una oportunidad de aumentar su influencia, avivaban las llamas de la discordia. A pesar de las turbulencias en su vida personal, Alfonso no perdió de vista su objetivo principal. En 1110, mientras las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar su reinado, el Batallador lanzó una audaz campaña contra el reino de Zaragoza. Con un ejército de 10.000 hombres, una fuerza impresionante para la época, Alfonso atravesó el valle del Ebro, sembrando el terror entre las poblaciones musulmanas. La batalla de Valtierra, en 1110, fue un punto de inflexión en esta campaña. Las fuerzas aragonesas, superadas en número por el ejército musulmán, se enfrentaron en una llanura cercana al río Ebro. La estrategia de Alfonso fue magistral.
utilizando su caballería pesada como un martillo y sus arqueros como un yunque, logró romper las líneas enemigas y sembrar el caos en sus filas. La victoria fue total, con más de 5.000 bajas en el lado musulmán y la captura de un inmenso botín que llenó las arcas reales. Sin embargo, la joya de la corona aún estaba por conquistar. Zaragoza, la gran ciudad del Ebro, se alzaba como un bastión inexpugnable del poder musulmán en el norte de la península. Alfonso sabía que su conquista no solo sería un golpe estratégico, sino también un símbolo de la supremacía cristiana en la región. La preparación para el asedio de Zaragoza fue meticulosa. Durante años, Alfonso fortificó las posiciones cristianas alrededor de la ciudad, construyendo castillos y torres de vigilancia que estrangulaban lentamente las líneas de suministro enemigas. En 1118, considerando que el momento era propicio, el batallador lanzó el asalto final. El sitio de Zaragoza se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de la Reconquista. Durante meses, las máquinas de asedio aragonesas bombardearon las murallas día y noche, mientras los zapadores trabajaban incansablemente para minar las defensas. Los defensores musulmanes, conscientes de la importancia de la ciudad, lucharon con una ferocidad desesperada. La batalla por Zaragoza se prolongó durante 7 largos meses. Las bajas en ambos bandos fueron enormes, con estimaciones que hablan de más de 20.000 muertos entre asaltantes y defensores. La ciudad se convirtió en un infierno de hambre, enfermedad y violencia. Pero la determinación de Alfonso era inquebrantable. Finalmente, el 18 de diciembre de 1118, las puertas de Zaragoza se abrieron ante el conquistador aragonés. La entrada triunfal de Alfonso en Zaragoza fue un momento de gloria sin precedentes. Las calles, antes silenciosas por el miedo y el hambre, estallaron en vítores al paso del rey cristiano. La gran mezquita fue consagrada como catedral, simbolizando el cambio de era que se avecinaba. Alfonso, consciente de la importancia del momento, se mostró magnánimo con los vencidos, permitiendo a muchos musulmanes permanecer en la ciudad bajo protección real. La conquista de Zaragoza marcó un antes y un después en la Reconquista. No solo expandió significativamente los dominios de Alfonso, sino que también abrió las puertas para futuras conquistas en el Valle del Ebro. El reino de Aragón se había convertido, de la noche a la mañana, en una potencia a tener en cuenta en el tablero político de la península. Pero el batallador no era hombre de descansar en sus laureles. Apenas consolidada la posición en Zaragoza, Alfonso puso sus ojos en nuevos objetivos. En 1119, apenas un año después de su gran victoria, lanzó una campaña contra Tudela, otra ciudad estratégica en el Valle del Ebro. La batalla por Tudela fue igualmente feroz. Los defensores, conscientes del destino de Zaragoza, lucharon con el valor de la desesperación. Pero la maquinaria militar de Alfonso, ahora bien engrasada y con la moral por las nubes tras la victoria en Zaragoza, era imparable. Tras semanas de asedio y combates callejeros, Tudela cayó en manos cristianas. La caída de Tudela tuvo un efecto dominó en la región. Otras ciudades y fortalezas menores, viendo la inutilidad de la resistencia, se rindieron sin luchar. En cuestión de meses, Alfonso había asegurado una vasta franja de territorio que se extendía desde los Pirineos hasta el corazón de la península. El año 1120 marcó otro hito en la carrera militar de Alfonso. Con su poder consolidado en el Valle del Ebro, el batallador dirigió su mirada hacia el sur, donde las ricas ciudades de Calatayud y Daroca se alzaban como últimos bastiones del poder musulmán en la región. La campaña que siguió fue una de las más audaces de su reinado. Con un ejército de 15.000 hombres, Alfonso atravesó territorios hostiles, enfrentándose a emboscadas y escaramuzas constantes. La batalla de Cutanda, librada el 17 de junio del mismo año, fue el punto culminante de esta campaña. Las fuerzas almorávides, conscientes de la amenaza que representaba Alfonso, reunieron un ejército de 20.000 guerreros para hacerle frente. El choque entre ambas fuerzas fue apocalíptico.
Durante horas, la llanura de Cutanda se convirtió en un mar de sangre y acero. La caballería pesada de Alfonso, liderada por él mismo, cargó una y otra vez contra las líneas enemigas, mientras los arqueros cristianos oscurecían el cielo con sus flechas. Al caer la noche, el campo de batalla estaba sembrado con los cuerpos de más de 15.000 combatientes caídos, la mayoría del lado almorávide. La visión de dicho lugar tuvo que ser simplemente terrible. La victoria en Cutanda abrió el camino para la conquista de Calatayud y Daroca. Ambas ciudades, desmoralizadas por la derrota de su ejército de socorro, cayeron en rápida sucesión. Alfonso, fiel a su estilo, no perdió tiempo en fortificar sus nuevas conquistas, consciente de que los almorávides no tardarían en intentar recuperarlas. El período entre 1121 y 1125 fue de consolidación y expansión. Alfonso, ahora en la cúspide de su poder, lanzó incursiones profundas en territorio musulmán. Sus ejércitos llegaron hasta las puertas de Valencia y Murcia, sembrando el terror entre las poblaciones islámicas y regresando con un botín inmenso que llenó las arcas del reino. Pero el batallador no era solo un guerrero, era también un estadista visionario. Consciente de la necesidad de poblar y defender las tierras recién conquistadas, implementó una política de repoblación agresiva. Otorgó fueros y privilegios a aquellos dispuestos a asentarse en las zonas fronterizas, creando una red de ciudades y fortalezas que actuarían como baluarte contra futuras invasiones musulmanas. En 1125, Alfonso emprendió una de sus campañas más ambiciosas y controvertidas, la expedición a Andalucía. Con un ejército de 50.000 hombres, una fuerza colosal para la época, el rey aragonés se adentró en el corazón del territorio musulmán. Su objetivo no era tanto la conquista permanente, sino demostrar la vulnerabilidad del poder almorávide y liberar a los mozárabes, cristianos que vivían bajo dominio musulmán, que desearan unirse a sus filas. La campaña andaluza fue un tour de fuerza militar. Durante meses, el ejército de Alfonso recorrió la península de este a oeste, derrotando a todas las fuerzas que se le opusieron. Ciudades como Granada, Córdoba y Sevilla temblaron ante la proximidad de las huestes aragonesas. La batalla de Arinsol, o también llamada la de Arnisol, librada cerca de Lucena en marzo de 1126, fue particularmente sangrienta. Las fuerzas almorávides, en un intento desesperado por detener el avance cristiano, presentaron batalla con un ejército de 30.000 hombres. El choque fue brutal. Durante horas, la llanura de Arinsol se convirtió en un infierno de gritos, polvo y sangre. La caballería pesada de Alfonso, como un martillo imparable, golpeó una y otra vez las líneas enemigas como venía siendo costumbre. Al caer la noche, más de 20.000 guerreros yacían muertos o heridos en el campo de batalla. La victoria cristiana fue total, abriendo el camino hacia el corazón de Andalucía. Sin embargo, la expedición andaluza también tuvo sus costos. Miles de mozárabes, animados por la presencia de Alfonso, abandonaron sus hogares para unirse a él. Esto provocó represalias por parte de las autoridades almorávides contra aquellos que se quedaron, empeorando la situación de los cristianos en territorio musulmán. El regreso de Alfonso a Aragón en 1126 fue triunfal. Traía consigo no solo un inmenso botín, sino también miles de mozárabes que serían fundamentales para repoblar las tierras recién conquistadas. La expedición andaluza, aunque no resultó en ganancias territoriales permanentes, demostró la fuerza del reino aragonés y sembró el miedo en el corazón del imperio almorávide. Los años siguientes vieron a Alfonso consolidar su poder y expandir su influencia más allá de las fronteras de Aragón. En 1127 intervino en los asuntos del condado de Toulouse, en el sur de Francia, demostrando que su ambición no se limitaba a la península ibérica. Esta intervención, aunque breve, sentó las bases para futuras reclamaciones aragonesas en la región. La última gran campaña de Alfonso comenzó en 1130 con el asedio de Bayona. Esta ciudad,
situada estratégicamente en la costa atlántica, era crucial para controlar las rutas comerciales entre la península y el norte de Europa. El sitio de Bayona fue una de las operaciones militares más complejas de su reinado. Se habla de pérdidas estimadas en 10.000 hombres, siendo finalmente un hecho estéril según los documentos de la época, es decir, no pudo conquistarla. El rey, ahora con casi 60 años, comenzaba a sentir el peso de una vida dedicada a la guerra. Sin embargo, su espíritu guerrero aún ardía con fuerza. En 1133, Alfonso lanzó su última campaña contra los musulmanes. Su objetivo, la ciudad de Fraga. Esta fortaleza musulmana, situada estratégicamente en la frontera entre Aragón y Cataluña, había resistido todos los intentos previos de conquista. El 17 de julio de 1134, las fuerzas aragonesas se enfrentaron a un ejército almorávide de socorro cerca de Fraga. La batalla fue caótica y sangrienta. Alfonso, fiel a su estilo, lideró personalmente la carga de su caballería. Sin embargo, la suerte que lo había acompañado durante tantos años finalmente lo abandonó. En medio de la confusión de la batalla, el rey fue herido gravemente. Sus guardias lograron sacarlo del campo de batalla, pero era evidente que la herida era mortal. Alfonso I el Batallador murió el 7 de septiembre de 1134, probablemente en el castillo de Poleñino. Su muerte marcó el fin de una era. Durante su reinado de 30 años, había transformado Aragón de un pequeño reino montañoso en una potencia ibérica, duplicando el tamaño de sus dominios y sentando las bases para la futura expansión aragonesa. El testamento de Alfonso provocó una crisis sucesoria. En un acto que reflejaba su profunda fe y su espíritu de cruzado, legó su reino a las órdenes militares del Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro. Esta decisión, aunque noble en su intención, fue rechazada por la nobleza aragonesa, que veía en ella una amenaza a sus intereses y a la independencia del reino. Finalmente, el hermano de Alfonso, Ramiro II el Monje, fue sacado de su monasterio para asumir el trono, iniciando una nueva dinastía. Aunque el testamento de Alfonso no se cumplió, su legado perduró. Las conquistas territoriales, las reformas administrativas y el espíritu de cruzada que infundió en su pueblo sentaron las bases para la futura grandeza de Aragón. Alfonso I el Batallador dejó una huella indeleble en la historia de España. Su reinado marcó un punto de inflexión en la Reconquista, demostrando que los reinos cristianos podían no solo resistir, sino también derrotar y conquistar a las fuerzas musulmanas. Su visión de un reino fuerte y expansivo sentó las bases para la futura unión de Aragón con Cataluña, creando la Corona de Aragón que jugaría un papel crucial en la formación de la España moderna. Más allá de sus logros militares, Alfonso fue un gobernante que entendió la importancia de la consolidación y la administración. Sus políticas de repoblación y sus fueros sentaron las bases para el desarrollo económico y social de las tierras conquistadas. La red de ciudades y fortalezas que estableció no solo sirvió como defensa contra futuras invasiones, sino que también fomentó el comercio y la cultura. El legado de Alfonso I el Batallador trasciende las fronteras de Aragón y de España. Su vida y hazañas inspiraron a generaciones de guerreros y gobernantes, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la adversidad y de la determinación inquebrantable. Incluso hoy, casi 1000 años después de su muerte, su figura sigue siendo objeto de estudio y admiración, un testimonio del impacto duradero que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que fue lo más destacado del reinado de Alfonso I el Batallador? ¿Sus conquistas militares o sus intentos de consolidar el reino? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides en suscribirte y darle a la campana de notificaciones para el aviso de nuevos vídeos.